Los libros son la puerta de entrada al mundo de las ideas. ¿Y quién va a cerrar esa puerta una vez abierta? Acompáñanos en la más grande aventura que existe, la aventura de leer y viajar a otras realidades. Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Buenas noches, esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día. Soy César Bedón y recuerdo esta famosa anécdota contada alguna vez por el escritor colombiano García Márquez, uno de los más famosos del siglo XX, quien por supuesto se caracterizó por escribir libros en los cuales había ese estilo que se le llamó luego realismo mágico, ¿no? En el cual lo fantástico convive con lo natural. Y bueno, decía Gabriel García Márquez que él, cuando leyó La Metamorfosis, que lo leyó por supuesto antes de ser el escritor famoso que llegó a ser, cuando él leyó La Metamorfosis sintió que algo cambió en él, ¿no? Él contó en una entrevista algo como esto, que leyó el comienzo de este libro, que ustedes recordarán si es que lo han leído, La Metamorfosis de Franz Kafka, que comienza con algo así como: una mañana tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó convertido en un monstruoso insecto. Así comienza este libro, ¿no? Y García Márquez, que leyó este libro, se dijo, especialmente al leer el comienzo, asumo yo, oye, esto se podía hacer. Y por supuesto, uno no puede entender un libro como, por ejemplo, 100 años de soledad sin un comienzo como este, ¿no? García Márquez decía, me di cuenta de que solamente con la autoridad de la voz del narrador y hablando de las cosas fantásticas tal cual fueran cosas naturales se podía lograr un efecto muy poderoso, ¿no? Y pienso que es interesante, comienzo yo con esta anécdota, un poco teniendo en cuenta los dos autores de los dos libros de los cuales conversaremos aquí en Entre Libros, ¿no? Y es que me parece que siempre al leer un autor, de alguna manera nosotros, si es que deseamos escribir, hacer arte, yo creo que hay tantas personas que desean hacerlo y no se atreven o no tienen el tiempo. Bueno, que precisamente leyendo a estos autores que hacen cosas cada uno a su manera, uno que quiere escribir de alguna manera gana en libertad. De alguna manera uno siente que hay permiso para hacer determinada clase de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá como lo decíamos, García Márquez leyó a Kafka y se dijo, oye, esto también se puede hacer. Años después escribe 100 años de soledad. Es hermoso porque el universo del arte, el universo de la escritura tiene muchísimo que ver con esto, con qué es lo que lees, qué es lo que te influencia, qué es lo que finalmente haces, ¿no? Y lo menciono porque vamos a conversar en el programa de hoy. Yo estoy muy contento porque vamos a conversar con Katia Dawi, que ella es amiga de este programa desde hace un tiempo y ha publicado este volumen de cuentos llamado Geografía de la Oscuridad. Y es un libro idiosincrático, particular. Probablemente no haya otros escritores o escritoras escribiendo como Katia, al menos aquí en nuestro país. Katia además ha sido fichada por la editorial internacional Páginas de Espuma. Es un libro singular como es singular también este libro de Sócrates Susunaga, escritora ayacuchano con quien también conversaremos aquí en Entre Libros, que ha publicado una novela muy breve, una novela muy chiquita y muy potente también, llamada Ya no llores, palomita. Cosas como estas también se pueden hacer. Hay gente que piensa que los libros tienen que tener muchísimas páginas, ¿no? He aquí, por tanto, a dos autores que quizás tal vez puedan influenciar lo que hagas tú en el futuro. Por supuesto, eso requiere de ti tu atención a los minutos que a continuación vienen. Mañana violeta. Voy por la pista alegre, con el suave perfume del retamal distante. En el cielo hay una guirnalda triste. Lejana duerme la ciudad encantada con amarillo sol. Extracto del poema La canción de regreso. José María Eguren, poeta peruano, representante del simbolismo. Esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día. Y para las personas que nos siguen por Facebook, bueno, verán ya el sonriente rostro directamente desde el barrio de San Telmo, en Argentina, gracias a la magia de la tecnología, la escritora Katia Dawi, aquí con nosotros, que recordarán, antes de conversar con Katia, recordarán ustedes que tiene pues una historia con Radio Nacional, Katia, puesto que este mismo espacio que yo ahora conduzco tenía antes otro nombre, que era Radiolibros. Y Katia era la conductora de este programa. Ya le hemos tenido a Katia además al menos un par de veces aquí. Es siempre un placer conversar con ella y en esta ocasión un poco orbitar alrededor de este libro
llamado Geografía de la Oscuridad. Y además, Katia es el nuevo fichaje de la editorial Páginas de Espuma, lo cual es también un motivo de celebración, es una importante editorial que asegura además la distribución del libro, la posibilidad de llegar a más lugares. Yo creo que es el sueño de cualquier artista, cualquier escritor, que su obra sea conocida lejos, ¿no? Así que bueno, es un placer tenerte aquí, Katia. Muchas gracias por los minutos para Entre Libros. No, por favor, César, gracias a ti. Siempre es una alegría. Oye, lo mismo digo. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Vamos a conversar bastante acerca de este libro porque me parece que es singular bajo varios puntos de vista. Uno de ellos, evidentemente, que me parece que cimenta un poco tu manera de escribir, vamos a llamarlo así. Quienes han leído, por ejemplo, un libro anterior de Katia llamado Aquí hay icebergs, ¿m? Iba a decir muy, muy en Bora Bora, pero creo que se ejemplifica más con Aquí hay icebergs. Recordarán que dentro del cuento, Katia Adawi ha comenzado a forjar una suerte de estilo del cual ya hablará ella con mayor propiedad ciertamente, ¿no? Pero uno como lector, leyendo los textos de Katia, siente que hay una enorme intensidad de las cosas que se están narrando. Hay una suerte de misterio también pulsando por debajo de todo ello, y ahí, como lo apuntan varios otros escritores y personas más autorizadas, pues un trabajo con el lenguaje de despojamiento, dicen algunos. Pero en general podemos decir que hay una experiencia aguardando tras las páginas de este libro de bella carátula, además, ¿eh? Geografía de la Oscuridad. Así que felicitaciones. Comenzaría por acá, Katia. Este libro ha sido escrito durante la pandemia, ¿me equivoco? Sí, ahora que lo pienso, sí, un poco antes de la pandemia y algo durante. La reescritura fue pandémica. Ajá, Creo que eso también le dio un aura al libro, ¿no? De un lenguaje o de algunas historias más de acuerdo a los tiempos que vivimos, ¿no? claro. Alguna cosa ahí con lo enrarecido, te diría. Ya lo creo. Bueno, y continuando un poco con lo que hace un rato yo planteaba, me parece que hay varios Ujú. puntos de conexión, obviamente, entre un libro como Aquí hay icebergs y Geografía de la Oscuridad, ¿no? Las relaciones familiares, por ejemplo, personajes padres, madres que aparecen, conflictos, la familia como un lugar en el cual hay sorpresas, no todas ellas agradables. En fin, uno siente leyendo este libro de Katia que Katia se está cimentando, como decía hace un ratito, como autora, ¿no? Te preguntaría más bien, ¿cómo es que se forja una escritora como tú? Yo sé que la pregunta suena muy, muy rimbombante o algo, ¿no? Pero se me hace claro, por ejemplo, que en el cuento has encontrado un espacio desde el cual puedes desarrollar lo que te interesa desarrollar como artista. Am, ¿Cuáles son tus preocupaciones o cuáles son tus intereses cuando estás escribiendo? Y lo pregunto porque se puede escribir de muchas formas. Yo pienso a veces que la gente, por ejemplo, quienes estén escuchando este programa, pueden pensar que escribir es una sola cosa. Escribir es más o menos lo que hace Mario Vargas Llosa, podrían pensar algunas personas que estén escuchando este programa. Pero por supuesto hay muchas otras maneras de escribir, muchos estilos. Entonces, ¿cuáles son tus preocupaciones como artista? ¿Qué cosa es lo que estás buscando lograr? ¿Qué cosa significa este libro para ti? Todo eso te lo pregunto, Sí, Katia. sí, tú decías cómo se forja una escritura. Mm, Y creo que en mi caso fue una vocación muy temprana. Yo a los 9 años corría y leía, eran mis dos actividades principales y muy enfrentadas entre sí, porque una tiene que ver con la velocidad y otra tiene que ver con el tiempo de parar, el tiempo contemplativo. mm, Entonces, pero las dos al mismo tiempo tenían que ver con la evasión. Mi forma de no estar o de no escuchar o de no pertenecer a mi familia, digamos, era arrancarme de ahí leyendo. Y claro. leer me trajo fabulación, me trajo imaginación, me trajo pensar que había mundos mejores que poder habitar y que existían en mi cabeza, ¿no? Y cuando descubrí que podía imaginar, por supuesto, lo primero que quise hacer fue desear crear mundos así Mm, que otros pudieran también habitar, disfrutar o incomodarse o querer salir de ahí, pero que imaginaran conmigo. Entonces me di cuenta muy prontamente que la escritura y la lectura eran correspondencias y que si yo me dedicaba a leer, tarde o temprano iba a querer escribir. Entonces a los 9 años ya le había dicho yo a mi mamá, voy a ser atleta y eso se va a acabar algún día, pero lo que yo voy a hacer es escritora. Y, y fue una bendición, una vocación tan temprana, porque todo lo que he hecho después en la vida ha sido tributarla mm, y rendirle homenaje y persistir y obedecer
y fracasar y volver a surgir. Es decir, eh, qué suerte que me acompañé, qué suerte que me escuché, qué suerte que fui piadosa y que, y sobre todo, qué bien que seguí mi intuición, ¿no? Claro. Y creo que quienes escribimos debemos obedecer a ciertos llamados, es decir, si queremos hacerlo, hay que encontrar las mil y una maneras de, de robarle tiempo al tiempo, como hablábamos antes de la entrevista, para poder dedicarse, ¿no? Porque la escritura es quedarse, Ah. y si no te quedas, nadie lo va a escribir por ti. Yo hago algún comentario de lo que acaba de decir Katia, porque sé que hay muchísima gente, por supuesto, que quiere escribir un libro. Mucha gente sueña con escribir, por supuesto, pero son muchas menos las personas que dicen, ya, pues entonces voy a escribir. Y me parece que Mm. Katia ha hecho eso precisamente, ¿no? O sea, hacer caso a su llamado interno y encontrar el tiempo y encontrar la manera de tener una suerte de continuidad. Tengo entendido que eso también ha motivado, por ejemplo, el hecho de que estés ahora viviendo en Buenos Aires y no en Lima. Has también estudiado allá escritura, en general estás trabajando en esto que eres tú misma, ¿no? Que se ha despertado además tan pequeña como lo contabas hace un ratito, ¿no? Sí. Y ya que estamos en este tema autobiográfico, yo creo que siempre es interesante. ¿Qué leías cuando eras chiquita? ¿Recuerdas cuáles eran los libros que te secuestraban cuando... ¿A qué edad estamos hablando, más o menos? Sí, me acuerdo, bueno, todo empezó, por supuesto, y digo por supuesto porque es como un libro fundacional en la infancia, Ah, con Corazón del Mundo de Amici, qué bonito. porque al mismo tiempo daban Marco en la tele. Entonces uno podía asociar que conversaban. Y claro, se buscaba la madre, ¿no? Mm, Entonces, Corazón, de ahí estaba, en mi colegio estaban las aventuras estas de los chiquitos de Enid Blyton, que por supuesto creí durante mucho tiempo que Enid Blyton era hombre. Y luego habían unos detectives creados por Hitchcock. Hitchcock tenía libros juveniles de detectives Ah, que se eso no lo conozco. parecían, que se parecían mucho a los de Enid Blyton. Entonces, toda la cultura detectivesca y de amigos, pandilla, resolviendo cosas me encantaba. De Claro. ahí pasé a Tom Sawyer, Huckleberry Finn, ¿no? La cabaña del tío Tom, y Qué de ahí muy bonito. pronto pasé a Harper Lee con Matar a un ruiseñor, que de nuevo creí que era autor y no autora. Mira tú. Qué gran Creía que libro. solo los hombres escribían. Entonces, para mí haber dicho tan temprano, yo voy a ser escritora, qué bueno que lo vi, qué bueno que lo vi, que me lo autoricé, pese Claro. a que no eran las lecturas que me eran dadas, ¿no? Qué interesante. Como tú también hace un ratito lo decías, me parece que toda persona enamorada de la lectura en algún momento va a querer escribir. Es evidente, ha sido tu caso también. Y abriré un paréntesis, ya que estamos en este rumbo de Sí. conversación, que sería el siguiente, porque tenemos muchos oyentes, algunos de ellos, padres, por ejemplo, dicen yo quiero que mis hijos lean y cosas por el estilo, ¿no? Siempre voy a decir yo primero lee tú, pues para que a través del ejemplo, ¿no? Pero la pregunta que te quería plantear era, ¿cuál sería la diferencia para ti, en todo caso, entre consumir ficción o consumir historias de esta manera, es decir, leyendo libros, y, por ejemplo, ver cine? ¿Te gusta mucho el cine también? Y esto lo digo porque hay muchas personas que podrían decir, oh, pero me acabo de leer los libros y ahí tengo Netflix, ¿no? Igual puedo consumir historias de esta manera, ¿no? Pero pienso yo que hay una gracia particular y un tesoro particular también a leer un libro, ¿no? Es decir, a consumir una historia en ese formato, leyéndola. ¿Cuál sería para ti la razón por la cual habría que leer libros, leer ficciones, historias? No te diría que creo que hay una razón, no te diría que creo que hay que hacerlo, porque nos estaríamos olvidando del punto importante que es el El placer, disfrute. ¿no? Claro, el disfrute, que tiene que, que llega de cualquier manera, o sea, llega por supuesto con el cine, llega con una serie, pero lo que tiene la lectura quizás es el estadio contemplativo. La película te da todo, ¿no? Te da todo, te da los colores, eh, te da la edición, te da todo. En cambio, cuando tú lees, tienes que terminar de completar, a diferencia del cine que te lo da completo, ¿no? Mm. Cuando uno lee, termina de completar, pone color, reviste, se abre hacia otros lados, te deja pensando y no se concentra en 2 horas. Uno acompaña a esos personajes durante toda una vida, Claro. ¿no? Entonces, eso produce en la imaginación,
otro tipo de desenvolvimiento, otro tipo de desempeño, te exige muchísimo más que algo que ya te es dado entero. No, sí, ya lo creo, ¿no? Bueno, y además a mí me parece también que, aunque en el cine se puede hacer, ¿no? Pero ciertamente no se caracteriza por eso, que me parece que en la literatura uno de alguna manera como lector puede con mayor facilidad y con mayor cancha, espacio también, acceder al mundo interno de los pensamientos, digamos, de los personajes, ¿no? Y lo digo porque se me hace también claro que es algo que te interesa mucho a ti misma como escritora, es decir, en los cuentos, por ejemplo, en este libro, en Geografía de la Oscuridad, del mundo interno, el mundo de los pensamientos y de las sensaciones de cada uno es central, ¿no? Y la interioridad, digamos. Es que, claro, los personajes tienen que tener un pasado que tú ya conoces. Aunque no ocurra y no lo veas en el libro, tienen que estar cargados de pasado y tener motivaciones en el presente y tienen que tener, como cualquier ser humano, mundo interior, ¿no? Es decir, tienen que tener deseos, frustraciones, enojos, afectos, vida, familia, desencuentros, malentendidos, ¿no? Entonces, si no, queda en el lugar de lo arquetípico, es decir, queda cumpliendo un papel y no se desenvuelve orgánicamente Mm, con toda la estructura planteada. Entonces, así como no concebimos personas sin mundo interior, ¿no? ¿no? Y rebota una nada, no, yo no concibo tampoco personajes sin ese mundo en erosión, ¿no? mm, Cada persona es una geografía con hábitats internos cambiantes y cambian según la circunstancia y según la aprensión y según el deseo. Entonces, primero, sujetos con mundo interior, deseantes, muy en la vida, ¿no? Y pese a la oscuridad del mundo, muy plantados en la vida, ¿no? Dice Emanuel Carrera en De Vidas Ajenas que un gran piropo sería decirle a una persona, tú sabes dónde estás parada, tú mm, sabes dónde estás parada. Entonces, a mí me gusta crear personajes que sepan dónde están parados, aunque estén parados en una situación tremenda, mm. terrible. Qué interesante, qué interesante. Déjame hacerte una pregunta igualmente básica. Me gustan mucho las preguntas que podría hacer un niño, porque Sí, sí, me lo parece que que tú son interesantes de quieras. alguna manera. Bueno, Sí, mi pregunta es esta: ¿cómo se escribe un cuento? qué sé yo, hay que sentarse. No, no te lo puedo responder bien, hay que sentarse mucho rato, porque quiero decir con esto, qué sé yo, porque siempre hay una zona velada para mí también y misteriosa. Pero me pregunto, ¿qué he aprendido de la vida? Mm, Eh, y que son preguntas que Iván Thaís se hacía, ¿no? ¿Qué he aprendido de la vida y por qué vale la pena que esto exista? Entonces, primero pienso, ¿qué va a aprender esta persona? ¿No? Y algo que me enseñó el teatro es que, así como el carácter principal no sale de la última escena como empezó, es decir, se transforma, se modifica físicamente, sudas, le sacan la peluca, lo engordan, le ponen otra ropa, un personaje no puede salir del cuento como empezó. Tiene que ocurrir un elemento perturbador que modifique su existencia y que lo haga salir más o menos bien de la situación. claro. Entonces, escribir un cuento es meterte en problemas, es meter en problemas a un personaje, generarle un deseo y que alguien se lo esté quitando, Mm, ¿no? Que alguien le impida el logro y la consecuencia de su deseo, o que pague por ello, ¿no? Un altísimo precio, ¿no? Castigar el deseo con un alto precio o no, ¿no? Pero esos dilemas morales son los que uno pone, ¿no? Eh, Pensando que la vida es muy compleja, complejísima, durísima, difícil, angustiante. La literatura tiene que dar cuenta de esa complejidad. La literatura no está para simplificar la vida, sino para tratar de cuestionarla, ¿no? claro. Entonces no puede ser simple, tiene que ser compleja. Entonces, ¿qué se hace en un cuento? Se complejiza. Ese sería el primer punto. Complejizar. Pensaba en lo que hace un ratito decías, en esta famosa frase de Franz Kafka, que es algo así como que un libro tiene que ser como un hacha que rompa el hielo que hay dentro de todos nosotros. Lo estoy citando muy mal, ¿no? Pero Sí, ciertamente es tiene muy que haber linda esa imagen.
Tiene que haber algo de eso, ¿no? Bueno, además lo mencionaba pues por la figura del iceberg, que recuerdo mucho este libro de cuentos del cual conversábamos también, y me parece que tiene puntos de contacto con este también, en el sentido de un poco hablar acerca del oculto, ¿no? En este libro el título es Geografía de la Oscuridad, en el otro, aquí hay iceberg que también, cuando hablamos de iceberg, pues se habla sobre todo de lo que está oculto, ¿no? Y en este caso también. Ujú. Entonces un deseo por explorar en aquello que no ha sido, no sé, verbalizado necesariamente en el mundo interno, ¿no? Tengo entendido además, porque estuve viendo precisamente la presentación, que hay libros que para ti como escritor han sido importantes o autoras que han sido importantes, son muchos, muchos nombres, pero pensaba en un par al menos que son, que los mencionaste además, que son Clarice Lispector y Virginia Woolf, que evidentemente son escritoras interesadas también por el mundo interno de sus personajes, ¿no? Y también por un trabajo, diría, con el lenguaje, que es lo siguiente que me gustaría preguntarte o comentar contigo, puesto que este no es un libro habitual, digamos. Es un poco, y yo creo que eso es bueno, complicado fijar en palabras la manera como Katia escribe, me parece, a partir de algunos últimos libros. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo definirías qué cosa es lo que estás buscando con tu manera de escribir? ¿Cuál sería tu estilo, digamos? Eh, no sé si una misma pueda decir que hay un estilo definido, porque el Complicado. estilo es, no, no, y además, claro, es una búsqueda de toda la vida. El estilo es algo que se va transformando, es justo la parte de la literatura que no se enseña en un taller. No se Mm, puede enseñar el estilo porque es la decantación de una vida que has inventado. Entonces, no sabría definirlo, pero mi búsqueda es, para mí, clarísima, es la búsqueda del lenguaje, ¿no? Y por supuesto esto tiene que ver con una obsesión infantil. Me acuerdo que yo hablaba muy mal, es decir, cambiaba las palabras. Tenía, decía papel palígeno por papel higiénico, presupuesto por precipicio, eh, cocodrilo por alacrán. O sea, yo ya buscaba mi palabra de reemplazo y siempre era corregida, ¿no? Y siempre era corregida. Y me acuerdo también del hijo de una amiga que ve su propia foto en blanco y negro, existiendo ya las fotos a color, y le dice a su mamá, mamá, cuando yo era plomo, ¿no? Mamá, mira, cuando yo era plomo, y la madre le corrige y le dije, no, le dice, nunca fuiste plomo, hijito, ¿no? Y es la muerte absoluta de la imaginación. Casi que me provoca tener un hijo solo para decirle, eras plomo y te cuento cómo era nuestra vida cuando eras plomo, ¿no? Qué anécdota. Entonces, te iban corrigiendo y haciendo que hables bien. Pero, ¿qué es hablar bien? ¿Qué Claro, sería hablar bien si no sería usa el lenguaje como te dé la gana? Juega con él, equivócate en ese caso, ¿no? Por eso cuando la RAE nos dice cómo es el habla culta, digamos, yo me pregunto, ¿pero respecto de qué? claro. Si el habla se hace en la oralidad, en el furcio, en el propio equívoco, en el intento por entendernos o no. Entonces, a mí me gusta preservar esa zona de la que yo misma me arrebaté, esa zona de la buena tilde, de la buena ortografía. Escribir, para empezar, no tiene nada que ver con la puntuación, Mm, es decir, con la tilde bien puesta, con la ortografía. Escribir tiene que ver con, una vez que entiendes cómo es el lenguaje, estamos atravesados por la cultura, cómo son esas reglas, luego dedicarte a romperlas. Y romperlas todas, es decir, las comas caprichosas, los puntos donde te dé la gana, ¿no? Así como la poesía, para que sea poesía, debe tener la fractura del ritmo y la gramaticalidad, ¿no? Yo en mis talleres también propongo, hay que gozar la gramaticalidad, hay que perder las cosas bien puestas. Y ahí va ocurriendo algo. Eh, y lo pienso un poco en términos de río, ¿no? Así mm, como uno va de niño al río y pone una piedra que modifica el curso del agua, y la modifica abruptamente y de forma irreversible, una coma puesta en un lugar inesperado modifica el curso y la polisemia de un texto, ¿no? Hay múltiples significantes que se van abriendo. A mí eso me vuelve loca y me genera una curiosidad tremenda. Entonces, así como ya no soporto leer libros donde el lenguaje no está torpedeado, tampoco soporto ya escribir,
algo que no tenga ese juego, Claro, ¿no? Yo claro. quiero salir de ahí espiralada. Qué bonito, qué bonito. Me haces recordar una anécdota famosa también, esto lo escribió alguna vez David Foster Wallace, me parece, que cuando la gente se le acercaba, cuando él enseñaba en una universidad, se le acercaba para decirle quiero ser escritor, él la pregunta que les hacía a ellos era, les decía lo siguiente, no sé, ¿te gustan las oraciones? Y podría sonar como una pregunta muy, no sé, como un estate quieto, ¿no? Pero es profundamente cierto, me parece. Es decir, un escritor tiene que ser una persona que me parece que es un poco tu manera de trabajar. Me parece que en este libro se luce la de estar leyendo, leyendo y fijándote en las oraciones hasta lograr con ellas efectos, ¿no? Yo creo, y ya me dice Kimberly por acá que estamos cerrando la entrevista, pero yo creo que no es gratuito que tantas reseñas que están comenzando a aparecer acerca del libro y en general acerca del trabajo de Katia hablan precisamente acerca de este trabajo con el lenguaje y de este acercamiento a la poesía, ¿no? Uno podría decir que un libro como este está en un terreno un poco como intermedio, ¿no? Tiene sin duda un hálito poético un libro como este, ¿ah? Y es un libro además con un estilo que aspira, voy a decirlo frente a la autora, a cierta pureza. Es más o menos mi sensación. Hay sin duda muchísimo trabajo en un libro como Geografía de la Oscuridad y hay momentos también de gran impacto emocional. Diría también que es un libro para leer varias veces. Hay acá muchísima densidad, que no se engañen ustedes por la longitud. Son cuentos, pero muy intensos, ciertamente, de alta densidad. Katia, te felicito de verdad y te agradezco estos minutos para Entre Libros. A ti, César, y a Kimberly especialmente también. Muchísimas gracias por el cariño de siempre, la atención y por tu lectura honda. César, muchas gracias y larga vida entre libros. Larga vida entre libros, Katia Dawi, que ha estado por acá. Ojalá tengamos ocasión pues, de saludarnos ya más tridimensionalmente en algún momento, Katia. Mientras tanto, pues que te mantengas muy bien. Tú también, un abrazo grandote. Un Cuídense abrazo. mucho. Abrazo. Gracias. Una pausa y regresamos. Hola, soy Sheila Sharma, autora del cuento infantil La estrella brillante. Este cuento trata sobre la amistad y sobre los prejuicios, temas importantísimos que debemos siempre conversar con los niños. Se trata de 3 aves, una lechucita bigotona, un cóndor andino y un colibrí. Ellos 3 ganan el premio en su colegio para ir a visitar la estrella brillante, algo que todos en el colegio quieren hacer. Pero ¿qué pasa cuando ganan? Ellos no quieren ir porque son de diferentes especies, se ven distintos. Y esto hace que la maestra Delita les dé unas tareas para que ellos mismos puedan descubrir que no importa cómo uno se ve por fuera, que no importa que sean distintos para ser amigos. Ella con estas tareas les enseña que los prejuicios no deben existir. Es un cuento muy divertido, muy anecdótico, pero con un mensaje fuerte, importante, que debemos siempre conversar con nuestros hijos, pero que a veces se nos pasa o no sabemos cómo hacerlo. Entonces, a través de la estrella brillante es una buena manera para que nosotros podamos abordar este tema, que debemos hacerlo desde que son pequeñitos. Además, las ilustraciones están súper lindas, coloridas, expresivas, que reflejan muchísimo cómo son las aves tan lindas que tenemos en el Perú. ¡Mi primer libro! Nacional. Este es un comercial de cumbia. Sin cumbia. Y lo hicimos de este modo para probarte cómo suenan tus tardes sin cumbia. Así. Tan aburridas como este comercial. Mejor ponle alegría a tus tardes con Señora Cumbia, Perú. Con Yuli Pinedo. De lunes a viernes a las 3:30 por Nacional. Colócate a 2 metros de distancia y tápate la boca y la nariz. Que el virus no se meta en tus pulmones. Con jabón
haciendo lo que enseña esta canción. Podríamos salvar a mucha gente y evitar que se mueran sin razón. Podríamos salvar a mucha gente y evitar que se mueran sin razón. Ñawpa pachapi llaqtanchikuna sumaq mascarakunata ruwarqaku kawsakuyninkumanta willakunankupaq. Kunanja musuqmantam mascarawan churakunchik. Kuska historiata ruwananchikpaq. Mascarillawan churakusun allinlla kawsakunanchikpaq. Nacional. Ser maestro es sinónimo de entrega, nobleza, empatía. Su labor no acaba cuando termina la clase, recién empieza. Hay quienes caminan kilómetros cargando en la mochila su compromiso con los pequeños peruanos. Otros creativos que usan el ingenio para que sus alumnos aprendan de forma sencilla el amor por su cultura y el conocimiento. Hoy conocemos a uno de los tantos héroes de la ciencia. Su nombre es Dani Bernales, un docente de educación inicial que junto a más colegas han convertido al pueblo de Vilcabamba, Apurímac, en una comunidad lectora. Yo soy docente del Jardín 49 de Vilcabamba. En el 2018 nos organizamos, conformamos nuestra red educativa de Vilcabamba. Empezamos con algunas actividades como es el miércoles de lectura. El miércoles de lectura no solamente era leer en la plaza, sino estaban los kioscos de lectura, el perifoneo y el después de la lectura, donde un representante de cada institución salía a poder comentar su lectura, ¿no? A esto le hemos complementado con las bibliotecas familiares, con la implementación de bibliotecas familiares. Dijimos, ¿no? Si vamos a hacer leer, digamos, en la plaza, estamos haciendo también nuestras horas del cuento, la hora de la lectura en el jardín, en primaria, en las aulas. ¿Qué va a pasar cuando los estudiantes se vayan a la casa? ¿O qué va a pasar el sábado y domingo? ¿O en las vacaciones de medio año o vacaciones de enero, febrero? Y nos hemos sorprendido cuando en el mes de septiembre, octubre del 2018, por primera vez salimos desde la primera casa hasta la última casa a visitar y a observar las bibliotecas y a seguir, digamos, sugiriendo, como era un concurso, a calificar, ¿no? Y hemos visto, pues, ahí más del 90% de familias con su biblioteca. Son muchas actividades que se complementan para que este proyecto sea rico, ¿no? Cuando el estudiante lea porque le gusta, porque sea parte de su vida, va también mejorar en todo aspecto, ¿no? Nuestra aspiración también es que nuestros estudiantes, los docentes, la población pueda leer por lo menos de 5 a 10 libros al año, pero libros que le gusten, ¿no? Gracias, maestro peruano. Entre libros por Nacional, que nace cada día. Les adelantaba que iba a ser un programa singular. Conversábamos hace un ratito con Katia Adawi, cimentándose ella en el género breve del cuento con tanta fuerza. Y he aquí que encontramos para el segundo bloque de este libro una novela igualmente breve y sin embargo entrañable. Una novela de hecho romántica, una novela de un romance adolescente llamado Ya no llores, Palomita, escrito por Sócrates Usunaga, que nos está acompañando esta noche en Entre Libros. Yo voy a leer un poquito de el prólogo escrito por el maestro Ricardo González Vigil, que dirá mejor o presentará mejor en todo caso a nuestro invitado. Diré esto nada más. Sócrates Usunaga Huayta es uno de los representantes más notables de la literatura actual con raíces andinas. De un lado, uno de los mejores narradores y poetas en lengua quechua.
de otro lado, una cumbre del español quechuizado. Asume la tradición oral, con su gracia expresiva y vibraciones poéticas, ciertamente, y la cosmovisión real maravillosa en la ruta de José María Arguedas. Con tales palabras, el crítico Ricardo González Vigil nos presenta a nuestro invitado. Muchas gracias, Sócrates, por estos minutos para Entre Libros. Gracias a ustedes por esta entrevista para Radio Nacional. Encantadísimos, encantadísimos. Bueno, en primer lugar porque ha sido esta sin duda una novela entrañable pese a su brevedad. ¿Nos contaría un poco, Sócrates, acerca de cómo nace esta historia, este romance entre estos dos adolescentes que se conocen y se enamoran y cuyo amor además está de alguna manera amenazado por un tercer participante? De cierta forma es un relato clásico, ¿no? Y sin embargo, estando situado en Colcamarca, como está situado, siendo un relato además del siglo XIX, es un buen escenario también para crear, me parece, una especie de alegoría. Se habla también acerca, por supuesto, del abuso, de la posición de dominación de los hacendados en relación a los peones. ¿Cómo nace este libro? Sería mi pregunta, Sócrates. Bueno, el libro nace en realidad como un cuento, primeramente, ¿no? Claro. Un cuento que en realidad tenía yo escrita esta breve novela con la intención de que se extendiera más. Ajá. Pero como sucedió el concurso de cuento de Premio Copé, y como no tenía ningún cuento a mano, dije, puedo trabajar con esta breve historia. Y es así que lo transformé en cuento. La novela le quité varios capítulos. Ajá. Y lo sinteticé en forma de un monólogo. Entonces ya se convirtió en un cuento de 20 páginas con el que pude concursar en el concurso del Premio Copé. Ajá. Y una grata noticia me dieron de que llegó a ser finalista, o sea, mención honrosa en el Premio Copé. Y fue publicado como cuento en el volumen del libro que siempre suele publicar Petroperú. Claro, precisamente Ricardo González Vigil es el antologador, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, frente a eso, ya ese libro ya se fue publicado como cuento. Pero en mi mente seguía persistiendo esa idea de que debía ser publicada como una novela. Y a requerimiento de ciertos lectores me dijo, ¿cómo no lo publicas como novela? Entonces volvió a su anterior estatus el cuento. Ajá. Entonces decidí publicarlo como novela breve, puesto que ya muchos lectores también me habían dicho, y maestros me habían dicho, que al público no le gusta leer novelas extensas, muy extensas. Entonces es así como yo empecé a incurrir en la novela breve. Ahora tengo muchísimas obras breves, ¿no? O sea, novelas breves, que en su inicio fueron integrando una novela muy extensa. Podría decirse que esta historia incluso forma parte de una novela de mayor extensión. Qué interesante. Que precisamente formaba parte de la novela La noche y sus aullidos. Ya era uno de los, por eso los personajes son los mismos, ¿no? Clemente y Anatolia también funcionan como protagonistas en la novela La noche y sus aullidos. Es por eso que a mí me gusta escribir libros extensos de los que ya empecé a disgregar breves historias. Es así, por ejemplo, mis otros libros infantiles constituían en su principio una extensa historia de más de 1000 páginas, que fueron los recuerdos de mi infancia. Pero frente al requerimiento de ciertas editoriales que querían libros para niños, empecé a disgregar capítulos de esa gran novela. Así nacieron todos mis libros, por ejemplo, Tacacho, Tacachito, Tacachín, Negracha, Zorrito de Puna, Champillo y yo, y muchos, alrededor de 10 libros para niños. Qué interesante. Integra una sola novela extensa, de mayor extensión, porque he trabajado en ese sentido con los recuerdos de mi infancia, ¿no? Cargado por la nostalgia de estar acá en Lima después de haber vivido en la sierra por muchísimo tiempo. Es así como nace esa novela. Y La noche, Ya no llores palomita, también es así, porque nació como una parte de La noche y sus oídos. Me parece interesante, me parece muy interesante porque
digamos, las personas que podrían estar escuchando este programa, entre la gente que escucha este programa hay mucha gente que quiere escribir. Y cada vez que hablamos con escritores, nos iluminan un poquito del trabajo del escritor y creo que eso le permite a quien quiere escribir adquirir mayor rango de libertad, ¿no? Me refiero al hecho de que el material se puede transformar también. Me parece fascinante de verdad hablar del hecho de que una novela pasó por dos etapas. O sea, primero se hizo cuento y luego regresó a hacer una novela, ¿no? Y además no todas las novelas tienen que tener la misma extensión. Esta es ciertamente una novela breve, ¿no? Los franceses tenían una palabra para esto, le llamaban nouvelle, ¿no? Es decir, una novela chiquita, chiquita, en la cual la acción está concentrada, ¿no? Y me parece que la manera como está además estructurado lo permite, ¿no? Porque es una novela de pocos personajes. Está Clemente y la Anatolia, que son los protagonistas de este romance adolescente. Y aparece también por allí el hacendado y su hijo, que crean el conflicto dentro de la situación, pero es esencialmente una novela romántica esta, ¿no? Y además basada en recuerdos, en recuerdos de adolescencia o de infancia, como lo está comentando usted también. Sí, claro, claro, es así que escribí esta novela, acarreado por la profunda nostalgia que sentía hacia mi tierra, ¿no? Y a las épocas de mi infancia, puesto que yo vine a conocer Lima ya, después ya casi adolescente, ya, y sufrí bastante en las universidades, en los colegios, porque siempre me acarreaba la nostalgia a mi tierra, ¿no? Y como una forma de desfogar, de descargar esto, empecé a escribir a raíz de una novela de un libro que leí de José María Arguedas, el librito Agua, por ejemplo. Es un librito que lo habré leído más de 100 veces, porque cada vez que lo leía, yo, sin avergonzarme, puedo decir, hasta me ponía a llorar. Puesto que yo añoraba bastante mi mundo quechua, mi mundo andino, ¿no? Es por eso que nace así esa novela. Y esa realidad aún no ha desaparecido en la sierra. Continúan habiendo ese tipo de explotación. Claro que desde otra forma ya, no como la anterior, ¿no? Incluso se azotaba a los campesinos. Ahora ya no, es otro tipo de explotación, otro tipo de abuso ya. Incluso en el que intervienen las mismas autoridades, ¿eh? Y eso no ha desaparecido. Un poco que ha marinado esto a raíz de la represión, de la asolada terrorista que hubo en Perú. Claro, claro, claro. De hecho, el protagonista, por ejemplo, Clemente en este caso, ante alguna afrenta muy, 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 muy grave, fantasea en uno de los pasajes, me parece más intensos del libro, fantasea con la posibilidad de castigar a esta persona que le ha hecho daño a su amada, y integrándose a la fila de Sendero Luminoso para luego regresar al pueblo y ajusticiarlo frente a todos, ¿no? Dentro de su cabeza eso sucede, ¿no? Lo cual habla un montón acerca, por supuesto, de la gran violencia que se vivió en esta región, ¿no? Hace no mucho tiempo en realidad, y como lo dice, pues además Sócrates se sigue manteniendo esta estructura de injusticia hasta ahora, ¿no? Aquí el país en el cual estamos viviendo. Y me interesa además el lado sentimental. Es decir, esta es una novela abiertamente, profundamente sentimental. Incluso uno podría decir que la manera como se conjugan los elementos obedece también a una tradición, pienso que podría ser la tradición del melodrama también, y al mismo tiempo está situada la historia dentro de un contexto lírico, poético, andino, hermoso, ¿no? Hay, me parece, en el libro muchos momentos en los cuales como lectores asistimos a la interioridad, especialmente de este muchacho que está prendado de esa chiquilla adolescente que es Anatolia, ¿no? Y hay pasajes efectivamente muy, muy tiernos, ¿no? Entonces, asumo yo como lector que hay una carga, digamos, autobiográfica en un libro como este. Claro, claro, es un libro incluso que podría decirse autobiográfico, porque gran parte de esos hechos me han sucedido a mí, ¿no? Y la otra parte son historias que me contaron, experiencias, anécdotas que me contaban mis amigos, ¿no? Que generalmente han sido hijos de campesinos, forasteros que venían desde pueblos de muy lejos a trabajar, buscando trabajo en la casa de los hacendados, ¿no? Entonces, cuando me relataban esas anécdotas, yo iba acumulando eso en mi mente y salió a luz ya como el cuento que te digo, ¿no?
Mm, Todo eso lo que escribo es a raíz de experiencias propias, vívidas. La mayor parte de esas han sido verídicas, precisamente. Verídicas, como el hecho, por ejemplo, de que muere la mamá de Anatolia, la entierran, esas mm, costumbres, el papá también alcohólico. Gran parte de esas son cosas ciertas que han ocurrido en mi pueblo, ¿no? Yo he sido testigo de esos hechos. Por eso es ya. que escribo así, incluso me dicen que lo hago un poquito así como José María Arguedas, ¿no? Que según González Vigil dice que tiene un castellano quechuizado. Es un castellano que yo no puedo dejar de hacerlo porque si escribo desde otro punto de vista, yo creo que el ambiente andino perdería eficacia, ¿no? Claro. Precisamente el ambiente andino es a raíz del lenguaje que empleo ahí, que es un lenguaje argueriano, un lenguaje de un castellano quechuizado, ¿no? Es el que Y le da ese sabor, claro. sí, claro, claro. Además, como también lo comentaba hace un rato, el sentimiento está a flor de piel, lo cual es evidente dados los personajes, porque el chico, el protagonista, es un adolescente que está enamorado de otra chica, ¿no? Y por supuesto el descubrimiento del primer amor supone para él un cambio revolucionario en su vida, ¿no? Y creo que la novela nos permite a nosotros como lectores adentrarnos un poquito en esa realidad. Y me parece que en partes, y esto lo encuentro interesante, porque está escrita en segunda persona, lo cual no es muy usual. Por lo general, las novelas que las personas leemos, no sé, están escritas en tercera persona, en primera persona, ciertamente, ¿no? Hablando de él o hablando desde el yo. Pero no son tantas las novelas escritas en segunda persona, como es en este caso, ¿no? Entonces, cuando uno lee la novela, hay una suerte de efecto particular, ¿no? De alguna manera se siente como acompañando, pero muy cercanamente al protagonista, ¿no? De hecho, es como si el protagonista se estuviera como hablando a sí mismo en en los pasajes de esta novela, ¿no? ¿Cómo así surge un recurso como ese? ¿Por qué se decidió usted por escribirlo en segunda persona? Esa es una experiencia que realicé con mis alumnos, porque yo soy maestro de escuela de colegio, Ajá, y el cuento, cuando fue escrito el cuento con un monólogo, lo escribí en primera persona, ajá. ¿no? Pero después se me dio por escribirlo en tercera persona, como si fuera yo el que está relatando una historia ajena. Mm, Después experimenté, ¿por qué no lo hago en segunda persona? Y lo cambié a segunda persona. Y les di a mis alumnos para que leyeran trozos de aquellas personas. Y les dije, ¿cuál de estas historias les gusta más? ¿Cómo están relatados? ajá. Fueron mis alumnos los que me dijeron, profesor, la segunda persona nos gusta más. O sea, les encantó más. Entonces yo elegí entonces ya escribir en segunda persona. Y es así que la mayoría de mis escritos están en segunda persona, Qué porque le da, interesante. creo, otro matiz, otro sabor, otra forma de expresión. Es por eso Claro. que recurro a la segunda persona, sí. Bueno, en esa clase de selecciones, sin duda es como un autor va definiendo lo que es su propio estilo, ¿no? Es singular, por supuesto, una de las muchísimas maneras en las cuales se puede narrar, ¿no? Y en este caso me parece que el recurso ha sido aprovechado con mucha eficacia, ¿no? Los parlamentos, en general, pienso que es una historia que las personas interesadas en, no sé, en la literatura sencillamente, ¿no? Y por supuesto también en el romance, personas que quieran suspirar, diría yo, estarían bien encaminadas hacia las páginas de esta novela, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito con lo que hace un rato nos comentaba Sócrates, estamos hablando de un libro que es parte a su vez de un enorme universo de otros libros a los cuales nosotros podríamos acceder. Y todos estos libros son reflejo de la biografía del autor. Fascinante. Sí, claro, en realidad es así, ¿no? Porque muchos lectores me dijeron que en todas tus historias siempre existe ese perrito tacacho, ese alujo, ese personaje Clemente, ese personaje Anatolia, porque a todas esas personas los he conocido. Claro, Mm. algunos personajes les he cambiado de nombre porque a muchos no les gustaba que dijera su propio nombre, ¿no? Y Ah, he tenido muchos discursos en esto, porque incluso los personajes adultos, en mis primeras obras, figuraba su propio nombre. Y cuando leían la novela y no les gustaba, bueno, recurrían a mí que no lo haga, de eso,
la última vez, si no te denuncio, porque yo no soy así. Claro que el novelista pues, tiene que fantasear con la historia, ¿no? Yo me he hecho esto, me decía, ¿no? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con varios personajes de mi novela, incluso Las noches y los olvidos. He tenido sinsabores con algunos personajes sobre esa novela. Me Eso es lo que imagino. así escribo yo de la realidad. Y O me sea, imagino también. extraigo. Sí. Nada, iba a Sí. preguntar, iba a decir que imagino que mucha gente se le acerca también para pedirle consejos o preguntarle cómo puedo llegar a ser escritor. En fin, estoy seguro que a todos los escritores les sucede. ¿Qué cosas suele usted decirle a los alumnos quizás o a la gente que le dice yo quiero escribir, quiero ser escritor? ¿Suele recomendarles algo, aconsejarles algo? Claro, por supuesto. Lo primero que le recomiendo al que quiere escribir, le dije, tienes que leer mucho y de todo. Mm, Tienes mm, que leer de todo. Incluso las obras clásicas, ¿no? Que alimentan bastante. Y lo claro. que Bergman le recomiendo es que no tire la toalla cuando escribe, ¿no? O sea, no debes tirar la toalla, porque si lo haces, ya nunca volverás a escribir y no serás un gran escritor. Yo creo que la perseverancia, la vehemencia, la entrega total, el amor a la lectura, narrar historias, eso es lo que hace al escritor. Y el hecho también de querer vivir otras vidas y hacer conocer también otras experiencias, otras anécdotas, otras vidas también a los lectores. Yo creo que Claro. eso es lo que me hace ser escritor y podría decir de que ya no podía dejar de ser escritor, ¿no? O sea, es algo imprescindible para mí la escritura. Yo escribo todos los días y podría decirse que escribo hasta como un loco porque escribo sin saber lo que estoy escribiendo. Es lo que se me ocurre en el momento, ¿no? De alguna experiencia, de algún campesino que vi aquí en Lima, por ejemplo, de alguna escena de una anciana que subió a pedir una limosna. Entonces, al llegar a casa, yo lo vuelco a los papeles. Y voy acumulando varios datos así. Y aquí descubro de que la mayoría de mis obras fueron escritas con el método del rompecabezas. O sea, todas esas historias lo acumulo, lo acomodo, lo formo como un rompecabezas y nace una historia, ¿no? Y lo vuelvo a escribir. O sea, me sirve, o sea, no es en vano. Son fichas Claro. las que tomo apuntes que me sirve a la larga. O sea, no escribo nunca yo una hoja en blanco, voy a escribir este cuento. No, jamás, no. Escribo con ese método, ¿no? Con mis apuntes. A raíz de eso, de repente además a los lectores les puede servir eso. Hagan eso, hagan fichas, pequeñas historitas, después lo juntan y lo arman ya como Fascinante. un cuento, como una Es, forma es- como yo escribo. es fascinante también porque quienes han estado siguiendo el programa habrán visto que los dos invitados que hemos tenido hoy en Entre Libros, tanto Katia Dawi como Sócrates Usunaga, nos han hablado acerca del valor de la perseverancia para una persona que quiere escribir y me parece que es central para esto que hacen ellos con tanta habilidad. Ya no llores, Palomita es el nombre de esta breve y bella novela de Sócrates Usunaga, con quien hemos conversado aquí algunos minutos en Entre Libros. Recomiendo también este libro. Muchas gracias por estos minutos para este programa, Sócrates. Gracias al contrario a ustedes, a Radio Nacional y al programa Entre Libros por haberme invitado a formar parte de esta entrevista, que seguramente a muchos les va a servir de mucha utilidad. Como yo Seguro que sí. pienso así, porque yo soy maestro y mis alumnos que antes no les gustaba leer, ahora me llaman hasta por teléfono, me dicen, ya soy médico, ya soy ingeniero, pero no he dejado de leer libros Qué de bonito. Arguedas. O sea, eso es lo que me estimula bastante y me alienta, ¿no? En la vida, saber Es, que lo que hice con los alumnos les sirve en la vida, en su vida cotidiana, ¿no? Y qué que hermoso. ellos estén enseñando también a sus hijos a leer. Y eso es lo bonito. Claro que sí. Es lo que hace un maestro, pues. Ha sido un gusto, de verdad, para mí conversar, Sócrates. Muchísimas gracias. Felicitaciones también por el libro y espero que podamos conversar nuevamente aquí en el programa. Gracias, con todo gusto. Estoy a vuestra disposición. Gracias. Ha estado Sócrates Usunaga aquí en Entre Libros conversando sobre Ya no llores, Palomita. Una pausa y regresamos.
Su obra retrató los escenarios más duros de Lima tras las grandes migraciones del campo a la ciudad. A 12 años de su partida, hoy recordamos a Enrique Congrains con este clásico de la literatura peruana, El niño de Junto al Cielo. Esteban había descendido desde el cerro para conocer la ciudad que ahora sería su hogar, Lima, la bestia con 1 millón de cabezas. Un billete anaranjado de 10 soles en medio de la carretera por donde caminaba llamó su atención. Incrédulo lo recogió y guardó en su bolsillo. Se detuvo a observar a un grupo de muchachos que jugaban en la vereda. Estuvo ahí largo rato. Todos se fueron menos uno. Su nombre era Pedro, y al notar la presencia de Esteban, le preguntó dónde vivía. Esteban solo tenía un día en la ciudad. Llegó junto a su madre de Tarma. Su tío había conseguido un hogar para los 3 en Lima. No recordaba el nombre del cerro donde viviría, ese donde se sentía tan encima de todo que había pensado que estaba en el barrio de Junto al Cielo. ¿El Agustino? Sí. Esteban recordó el billete anaranjado en su bolsillo y le contó a su nuevo amigo sobre su hallazgo. ¡Caray! Yo con 1 libra haría negocios, palabra que sí. Oye, ¿quisieras entrar en algún negocio conmigo? Esteban se animó a seguir a Pedro en el negocio de venta de revistas que, según le dijo, les daría 15 soles de ganancia. Treparon el tranvía que los llevaría al centro de Lima. Compraron las revistas con los 10 soles y se dirigieron a la Plaza San Martín para venderlas. Las revistas salían como pan caliente y Esteban no podía estar más contento y agradecido con su amigo Pedro. Lima, la bestia con 1 millón de cabezas, parecía ser amigable. Solo quedaba una revista y eran las 4:30 de la tarde. ¡Caray! Me muero de hambre, no he almorzado, advirtió Pedro pidiéndole a Esteban que le compre un pan o galletas. El niño de Junto al Cielo aceptó inmediatamente. Cogió el camino indicado por Pedro para llegar a la tienda. Compró galletas y al retornar al lugar no encontró a Pedro, ni la única revista que quedaba. ¿Se habría confundido? Esteban vio a su alrededor y sí, era el mismo sitio. Pero no encontró a Pedro, ni a la revista ni a los 15 soles. Con tranquilidad esperó su regreso. Pasaron casi 2 horas y Esteban, inmóvil, conteniendo el llanto, cayó en cuenta que Pedro, su amigo, le había engañado, le había robado. ¿Y acaso no era Pedro parte integrante de la bestia? Mordisqueó una galleta y desolado se dirigió a tomar el tranvía. El niño de Junto al Cielo, Enrique Congrains. Y se ha terminado Entre Libros. Espero que el tiempo haya volado. Para mí vuela siempre, la verdad. Ha sido un gusto poder acompañarte al menos un instante. Que sigas leyendo, que sigas estando bien, que nuestro país siga estando bien, que requiere tanto y tanto de personas conscientes, personas con deseos de razonar, personas dispuestas a utilizar su cerebro, vamos. Que eso se va a necesitar mucho y mucho para los próximos años, para las próximas décadas en este país en el cual hermosamente todo pareciera estar aún por hacer. Un abrazo contigo que has escuchado este programa. Nos encontramos el próximo sábado.